¿Cómo decimos estas palabras en el idioma quechua? Día, semana, mes y año. Esto es lo que vamos a aprender el día de hoy. Kansina yachakukuna, imenayaka shankichi, tukuini kichikpaj u hatun napaykui kachun. Kayku tepeqa kay rimaykunamanta parlaricusunchik, ajina kaspaqa kallarina kachun. Bienvenidos queridos estudiantes a un nuevo video más. En esta oportunidad estaremos hablando de estas palabras. De igual manera haremos varios ejemplos para que no te olvides del significado de estas palabras. Sin más que decir, empecemos con este video. Ajina kaspaka yechakukuna kallarina kachun. Onchay. Onchay. Onchay significa día. Y para que no nos olvidemos de esta palabra, haremos algunos ejemplos. Por ejemplo, Sapap onchay kiruita muhchikuni. Sapap onchay kiruita muhchikuni. Que significa que todos los días me lavo los dientes. Sapap onchay kiruita muhchikuni. Vamos por otro ejemplo y decimos, Sapap onchay ukhuita maillakuni. Sapap onchay ukhuita maillakuni. Que significa que todos los días me baño. Vamos por un ejemplo más y decimos, Sapap onchay llank anayman rini. Sapap onchay llank anayman rini. Que significa que todos los días voy a mi trabajo. Vamos por la otra palabra. Junkajuna, 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 que significa semana. Probablemente esta palabra no lo hayas escuchado, pero semana se dice junkajuna. Repito, junkajuna. Vamos por algunos ejemplos y decimos, Sapa junkajuna achaita aksani. Sapa junkajuna achaita aksani. Que significa que todas las semanas lavo mi ropa. Sapa junkajuna achaita aksani. Vamos por otro ejemplo y decimos, Sapa junkajuna pujlaj rini. Sapa junkajuna pujlaj rini. Que significa que todos los fines de semana salgo a jugar. Vamos por un ejemplo más y digo, Sapa junkajuna mikuj lluksini. Sapa junkajuna mikuj lluksini. Que significa que todos los fines de semana salgo a comer. Sapa junkajuna mikuj lluksini. Vamos por la siguiente palabra que es quilla. Quilla. Quilla significa mes. Quilla, mes. Vamos por algunos ejemplos y decimos, Sapa quilla chuchchaita utuchikuni. Sapa quilla chuchchaita utuchikuni. Que significa que todos los meses me hago cortar el cabello. Sapa quilla chuchchaita utuchikuni. Vamos por otro ejemplo y decimos, Sapa quilla hatuman rini. Sapa quilla hatuman rini, que significa que todos los meses voy al mercado. Sapa quilla hatuman rini. Vamos por un último ejemplo y decimos, Sapa quilla hatun tataita waturikuj rini. Sapa quilla hatun tataita waturikuj rini, que significa que todos los meses visito a mi abuelo. Sapa quilla hatun tataita waturikuj rini. Vamos por la última palabra que es wata. Wata. Wata significa año. Y vamos por los ejemplos y decimos, Sapa wata musuj achata rantikuni. Sapa wata musuj achata rantikuni. Que significa que todos los años me compro ropa nueva. Sapa wata musuj achata rantikuni. Vamos por otro ejemplo. Sapa wata la paz llaqtaman ch'usani. Sapa wata la paz llaqtaman ch'usani. Que significa
que todos los años viajo a La Paz. Zapawata, La Paz, llaqtaman, usani. Vamos por el último ejemplo. Zapawata, qhechwa simita yachachini. Zapawata, qhechwa simita yachachini. ¿Qué significa? Que todos los años enseño el idioma quechua. Zapawata, qhechwa simita yachachini. Hasta aquí nuestro video, espero que te haya gustado el contenido. Si es así, regálanos un like, déjanos algún comentario y también comparte con todas aquellas personas que están interesados en aprender esta lengua. Ajina kaspaka yachakujuna, askamaya kachun, tinkunakama.